Ecuador y la Unión Europea firman un memorando para la colaboración en combate al narcotráfico y al crimen organizado. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Cabrera, hace un llamado a la sensatez de los dirigentes de la CONAIE tras la ruptura con el gobierno. 5 personas habrían participado en el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa y luego huyeron en una canoa, según la policía. Uno ya fue capturado en Sucumbí. Las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena son las más golpeadas por la fuerza del invierno. Cerca de 4.000 personas están afectadas y hay 14 fallecidos. La tierra no deja de temblar en Turquía. Un nuevo sismo provocó la caída de 20 edificios. Al menos una persona murió y otras 70 quedaron heridas. Muy buenas noches, amigos. Muy grato acompañarles en una nueva semana. Y empezamos informándoles que Ecuador y el Reino de Bélgica firmaron un acuerdo de cooperación para la lucha antinarcóticos. La ministra del Interior de ese reino y la Comisaría Europea del Interior se reunieron con el presidente Guillermo Lasso para estrechar su acuerdo contra las drogas y el crimen organizado. Francisco Garcés cubrió esa cita. El presidente Guillermo Lasso recibió en Carondelet a la delegación europea que cumple una visita oficial en el país hasta este martes y que está encabezada por la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, y la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlinden, quienes ofrecen aumentar la cooperación de ese continente para la lucha antidrogas. La cita fue a menos de un día de una de las mayores capturas de narcóticos en el Ecuador, cuyo destino era Bélgica. En las últimas 24 horas... hemos incautado cerca de 10 toneladas de droga y en los últimos 21 meses que corresponden a mi gobierno hemos incautado cerca ya de 400 toneladas de droga. Demuestran claramente la firme decisión de mi gobierno de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bélgica se ha convertido en los últimos años en una de las puertas de entrada de la droga enviada por vía marítima desde el Ecuador, y por eso ese reino busca que el país fortalezca sus controles. En Amberes, 36 de las 100 confiscaciones venían del Ecuador. Los envíos contenían 56 toneladas de cocaína, que es más del 50% de la cantidad que llegó al puerto el año pasado. Previo a la reunión con el mandatario, la ministra belga y su par ecuatoriano Juan Zapata firmaron un memorando de cooperación que contiene mecanismos para intercambio de información, sistemas de trazabilidad de narcóticos, capacitación policial, entre otros ejes para mejorar los controles en el país. Pero además buscan implementar nuevos ejes de cooperación. Estamos en la negociación de un memorando de entendimiento que cubriría un rango incluyendo la seguridad. Vamos a fortalecer los pasos comunes en la lucha contra los grupos del crimen organizado y el tráfico de drogas. A la delegación europea le interesa fortalecer las fronteras y los puertos ecuatorianos. Por eso este martes los delegados estarán en Guayaquil visitando el puerto de la ciudad y conociendo los mecanismos de control que aplica el país para evitar los envíos de droga. En otro asunto, según la investigación de la policía, serían 5 las personas que participaron en el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa, y uno de ellos fue capturado tras un operativo esta madrugada. En varios allanamientos cerca al sitio del crimen, decomisaron escopetas y municiones. William Young con la actualización de este caso. Transcurren las horas y ya se tienen más datos del crimen. En esta canoa se habrían movilizado los 5 responsables de la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente indígena en Sucumbíos. La policía intenta determinar la ruta que usaron los asesinos para ingresar y huir de esta comunidad Cofán de Dureno, en la Amazonía, cerca a la frontera con Colombia. Según la policía, la esposa de la víctima colaboró con información para poder identificar a los agresores. Hemos entablado lo que es
desde el bloque de búsqueda, verificando en todo lo que son los sectores aledaños, como parroquias y cantones. Se ha alertado a las demás unidades de aquí de la provincia, de Policía Nacional, para que realicen operativos en diferentes puntos. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que hasta el lugar del crimen se desplegaron unidades especiales de investigación y ya hay resultados. Aquí se aprendió a David QC por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo, es decir, participa dentro de este hecho violento. Esto es ratificado también por las 5 versiones dadas a la Fiscalía. Se logró incautar 4 escopetas calibre 22 y 16. Aunque desde la CONAIE tienen otra postura. Era uno de los rostros más visibles en resistencia por la defensa del territorio. Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendúa. Pero Zapata señaló que una hipótesis apunta hacia conflictos entre líderes de comunidades cercanas, problemas por tierras y otros asuntos que son parte de la indagación liderada por la Fiscalía. Efectivamente hay antecedentes, y lo que yo les decía a ustedes, entre 2 sectores especialmente de estas comunidades de rivalidad anterior. La persona que está detenida no tiene ninguna relación, obviamente, con el gobierno, ni con Petroecuador, ni con nada parecido. Incluso el ministro de Energía destacó las buenas relaciones que tendría Mendúa con Petroecuador. Cordiales, amistosas. Así es que es absolutamente irresponsable culparle a Petroecuador. Mientras los restos del dirigente fueron trasladados para su velación en medio de la consternación de familiares y amigos. A él lo sorprendieron con una arma y no hubo ninguna reacción, no se les escuchó la voz porque no dijeron nada, porque el único objetivo de ellos era matarlo a él. Y un juez ordenó la prisión preventiva para el único detenido en este caso. El presidente de la Corte Nacional de Justicia busca limar asperezas con el Ejecutivo. Envió una carta al presidente Guillermo Lasso para conformar una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado y corrupción. Fabiola Santana conversó con el titular de la Corte. La carta fue enviada luego de 2 cadenas nacionales en las que el presidente Guillermo Lasso cuestionó el accionar de jueces que liberaron a sentenciados relacionados al crimen organizado. Y lejos de estar, yo utilizo esta palabra coloquial, en dimes y diretes entre los distintos poderes del Estado, eso creo yo que no le interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos les preocupa el problema de la inseguridad. ¿Y qué es lo que esperan de sus autoridades? Que podemos hacer un trabajo mancomunado. Por ello, a la conformación de esta mesa sobre seguridad no solo invitó al mandatario, también al titular de la Judicatura, a la fiscal general, al defensor público y al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Cree que deben haber reformas legales. Creo, de forma clara y concreta, que la parte de procedimiento en materia de crimen organizado tiene que ser especializado, diferente, particularizado en relación al proceso penal común y general para todos los demás delitos. Y trabajar de manera organizada con respecto a la liberación de ciertos sentenciados. Que yo de repetir, en esto quiero ser muy respetuoso, que deberá ser siempre en el marco de la ley. Pero obviamente, si es que existe un diálogo, existe un entendimiento y coordinación entre las instituciones, obviamente los resultados van a mejorar. El gobierno nacional aún no ha respondido de manera oficial esta carta. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se informó que se la analiza. De ser aceptada, se anunciará día y hora para la instalación de la mesa. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado a la sensatez de los dirigentes de la CONAIE que rompieron el diálogo con el gobierno. Pidió a los dirigentes o a los diferentes actores sociales que agoten todas las instancias para evitar una nueva crisis social. Paul Romero con la postura de la Iglesia Católica, considerando que esta fue mediadora en los diálogos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana jugó un papel determinante para el acuerdo alcanzado entre las organizaciones indígenas y el gobierno en junio del año pasado, que puso fin a 18 días de paralización nacional. 8 meses después, la CONAIE rompió el diálogo con el Ejecutivo y se levantó de las mesas de seguimiento de los acuerdos alcanzados con la dirigencia indígena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera, expresa su preocupación por esta decisión de la CONAIE e insiste en mantener el diálogo como única salida al conflicto. Bueno, hay una comisión integrada por representantes del gobierno y de las organizaciones. Por lo tanto, se hablaría ya de una corresponsabilidad. Y esta comisión, yo creo que en justicia tendría que dar cuentas al país de cómo se avanza en la ejecución justamente de los acuerdos. Entonces ahí pues yo me inclino a no buscar culpables. La CONAIE no solamente abandonó las mesas de diálogo, sino que exigió la renuncia del presidente Guillermo Lasso, como también el pedido a la Asamblea para que tramite su enjuiciamiento político. Son otros temas al margen, digamos, de lo que se trataron pues en las mesas de diálogos. Lógicamente aquí yo me permitiría pues recordar también algo que se dijo en las mesas, que hay problemas de orden estructural. Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, el tema misma de la violencia. Entonces, ¿cómo afrontar eso? El presidente de la Conferencia Episcopal también habló sobre el anuncio de nuevas movilizaciones de la CONAIE en contra del gobierno, como la prevista para el próximo 8 de marzo. Entonces, más allá de las amenazas, de los plazos que se ponen, yo sí creo que es un momento importante para llamar nuevamente, yo digo, a la inteligencia, a la buena voluntad. Entonces, yo no creo que sea posible que un grupo, por muy importante, por muy reconocido y valioso que sea, pueda poner, pues, como decimos, utilizando una imagen del mundo del deporte, en jaque y mate, pues, a un gobierno. Cabrera insiste a todos los actores, como dirigentes sociales, políticos, al gobierno, a que agoten todos los recursos necesarios para evitar una nueva convulsión social. Varios legisladores cuestionaron a la CONAIE por el pedido a la Asamblea de un juicio político al presidente Guillermo Lasso para una eventual destitución. Inclusive existe división en el bloque Pachacutic, brazo político de la organización indígena. Escuchemos. Tras abandonar el proceso de diálogo con el gobierno y exigir la renuncia del presidente Guillermo Lasso, la CONAIE también pidió a la Asamblea que tramite el juicio político al mandatario. Petición que fue rechazada por el oficialismo. La CONAIE puede decir lo que quiera. Causal alguna no existe para enjuiciar al presidente de la República. Y tampoco podemos recibir órdenes de ningún movimiento. Inclusive dentro del movimiento Pachacutic, brazo político de la CONAIE, existe cuestionamientos al pedido del Consejo Ampliado de esta organización que se reunió la semana pasada en Quito. La Asamblea es un ente autónomo, ¿no? Y en ese contexto suponemos que el informe va a salir en base a las pruebas que se han encontrado durante el proceso de investigación que se le encomendó a la Comisión Pluripartidista y no en base a la presión de ningún sector, por muy respetable que sea. Es a la Asamblea a quien toca examinar si eso procede o no. Los asambleístas señalan que un eventual juicio político al presidente dependerá de la contundencia del informe y las pruebas que presente la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro por presuntos vínculos del cuñado del mandatario con un entramado de corrupción en el sector público. Hasta el momento, como no se ha aprobado nada en la comisión, no existe esa posibilidad real. Piden al gobierno que rectifique para evitar movilizaciones y convulsión social. Votar presidentes es la solución. Yo pienso que primero debemos sentarnos en esta mesa de la unidad. La comisión ocasional que investiga al mandatario presentará esta semana el informe del caso Encuentro. Un consejero de Participación Ciudadana advierte de un posible bloqueo para designar al Contralor General del Estado, al Defensor Público y a 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. El Pleno del organismo conoció el estado de los concursos y no ha emitido ninguna resolución que los destrabe. Fabiola Santana recogió las reacciones. El Consejo de Participación Ciudadana inició la semana con una nueva sesión, que tampoco incluyó aprobar la resolución que destrabaría los concursos para designar autoridades, entre ellos al Contralor General. En la sesión se pidió un informe jurídico sobre la sentencia de la Corte de Santo Domingo, que anuló la reintegración de los anteriores vocales, informe que podría incidir sobre el estado de los concursos. Serían a lo mejor de acuerdo a las fechas que si se decidió hacer tal cosa se retrotrae, como usted dice, o no, pero estamos revisando.
Por las declaraciones, un sector del organismo empieza a advertir que habría bloqueos para designar autoridades por parte de una nueva mayoría en el Pleno. Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, está el voto de la presidenta, que tienen una ligazón entre los tres, y hay un voto dirimente, entre comillas, del señor Teditama, que a veces dice que sí y a veces dice que no. Así dice. El último en mención es el vicepresidente del organismo y hace 10 días se negó a aprobar la resolución que proponía destrabar los concursos. Él es consciente de los tiempos. Si alcanzamos, lo hacemos nosotros, por supuesto que sí, pero si no, el próximo consejo tendrá que hacer. El próximo consejo se posesionará en 2 meses y medio y es de mayoría correísta y aliados, por lo que el posible bloqueo beneficiaría a ese sector, según Figueroa. El correísmo lo que quiere es la Contraloría para evitar todos los problemas que tienen en este momento. Bueno, pues quien quiera que lo haga, eso es problema del que viene. Figueroa recordó que para destrabar el concurso del CNE, por ejemplo, el Pleno tiene que aprobar la convocatoria. Lo demás serían pretextos. Me vienen a decir que para esto necesitan un taller. Esto no necesita un taller. Esto necesita una resolución del Pleno y nada más. No hay tal bloqueo. Hay la decisión firme de hacerlo correctamente. Según la presidenta del organismo, esta semana se incluiría tratar la resolución. La anterior también había ofrecido celeridad. Siguen cayendo edificios en Turquía por las réplicas del terremoto. A ver qué novedades nos tiene Juan Carlos el día de hoy. Hola, buenas noches. Alfonso, amigos, sí, la tragedia, la desesperación y el medio continúan impregnados entre los turcos. Más de 20 edificios colapsaron por un nuevo sismo de 5.6 grados registrado en Turquía. De hecho, una persona murió y decenas resultaron heridos, específicamente en la región de Malatya, una de las zonas devastadas por los potentes terremotos de hace 3 semanas que acabaron con la vida de cerca de 50.000 personas en ese territorio. La tierra no deja de sacudirse en el este de Turquía. Una vez más, la región sufrió los efectos de un sismo que provocó el desplome de más de una veintena de estructuras. El temblor tuvo una magnitud de 5.6 grados y se registró a solo 7 kilómetros de profundidad, provocando graves daños. Los edificios que colapsaron estaban deshabitados. Sin embargo, una persona murió y más de 70 resultaron heridas, entre ellas un padre y su hija, que estaban sacando sus pertenencias de un departamento cuando quedaron atrapados bajo los escombros. Malatya es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7.7 y 7.6 grados de magnitud que hace 3 semanas asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando más de 45.000 fallecidos. Más afectaciones a causa de las intensas lluvias en la costa ecuatoriana. El último suceso se dio en la provincia de Los Ríos, donde la vía Babahoyo-Juján amaneció inundada. Continuamos. Las cifras de afectados por las intensas lluvias sube a 3.834 personas, como lo dio a conocer la Secretaría de Gestión de Riesgos, pues además ya se contabilizan 14 fallecidos. Merlin Ochoa nos explica que durante el fin de semana las precipitaciones afectaron más a las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Veamos. Así amaneció la vía Babahoyo-Juján en la provincia de Los Ríos. Gran parte de la carretera quedó cubierta de agua luego de 10 horas de precipitaciones, un episodio que según los conductores se repite cada año. Alza la carretera y no pasa nada, porque por eso hay alcantarillado para que el agua salga y se vaya y venga, nada más. Esta es una de las principales vías que conecta a las provincias de Los Ríos con el Guayas. En un recorrido nos percatamos de algunos carros dañados, mientras otros conductores apagan los vehículos para que sean empujados. La ruta alterna, pues viniendo desde el Cantón Babahoyo, pues tomar el cruce hacia lo que es Pueblo Nuevo, Cantón Simón Bolívar, Juján y continuar el recorrido hasta la ciudad de Guayaquil.
En otro sector, en la comuna Data de Pozorge, en Guayaquil, provincia del Guayas, la tradicional escultura de Playa Delfín tiene daños de estructura luego de las fuertes lluvias y oleajes que se registraron durante el fin de semana. Mientras que en General Villamil Playas, el río se desbordó y provocó el colapso parcial de un puente. 150 familias han quedado damnificadas, mientras que en Salinas y Santa Elena, asimismo, se registraron inundaciones. Estamos gestionando con Fuerzas Armadas lo que es el llegar a uno de los sectores que fue afectado en Santa Elena, el sector La Frutilla, debido a que ahí se cortó la vía y está en este caso este sector aislado. Lo que queremos es llegar vía aérea con el apoyo de Fuerzas Armadas para trasladar lo que son kits complementarios de alimentos. Desde el 1 de enero al 27 de febrero, las intensas lluvias han dejado 14 fallecidos, 3.834 personas afectadas, 994 viviendas dañadas y 140 deslizamientos. Las provincias más golpeadas son Pichincha, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En Juján tenemos nosotros ríos que se han desbordado. Tenemos uno en Juján, tenemos 13 ríos con tendencia a aumentar su nivel a nivel del país. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, marzo será el mes en el que se darán más precipitaciones, sobre todo en la región costa. Una pausa comercial, amigos. Más adelante. Tenemos ahora que informarles si el registro de la caída de ceniza del volcán Cotopaxi la tarde de este lunes en el sur de Pichincha, en los cantones Quito, Rumiñahui y Mejía. Calles y vehículos quedaron cubiertos del material. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional indicó que se incrementaron las emisiones de gases, vapor y ceniza desde el sábado. Incluso el domingo una columna alcanzó los 2.400 metros sobre el nivel del cráter. La actividad del volcán Cotopaxi se mantiene como moderada. Se recomienda el uso de mascarilla y gafas en caso de la caída de ceniza. La policía detectó un sitio en el que imprimían billetes falsos de $100. Según la autoridad, el dinero falsificado iba a ser enviado a otros países. Melin Ochoa nos explica cómo operaba esta red delictiva que procesaba hasta $200.000 al mes. Al momento del operativo, esta máquina estaba imprimiendo de forma ilegal decenas de billetes de $100. Ahí los agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional decomisaron $20.000 adulterados. El jefe nacional de investigaciones dice que esta red tenía la capacidad para imprimir hasta $250.000 al mes. Estamos verificando la posibilidad de que haya sido exportado hacia otros países. La operación ilegal funcionaba dentro de un local de impresión de documentos que estaba ubicado en el centro de Guayaquil. Según las investigaciones, los delincuentes usaban billetes reales de $1, pasaban ese papel moneda por un proceso de decoloración para luego, con máquinas sofisticadas, imprimir la numeración de $100. Pero también usaban billetes venezolanos verdaderos. Es un papel moneda que no tiene un valor muy fuerte en el mercado y por lo tanto lo que les interesa a estos falsificadores es el soporte. Muchas gracias. Justamente las principales víctimas de los delincuentes son los dueños de pequeños negocios. Pero ¿cómo ustedes pueden reconocer que estos billetes no son falsos? Un perito de criminalística de la policía lo explica. Por ejemplo, la tinta OBI. ¿Y la tinta OBI es donde está el número del billete? Solo donde está el número del billete, el número en la parte inferior derecha, ahí vamos a tener el número de la denominación y esa tiene que cambiar de color dependiendo del ángulo que yo vea el papel moneda. La segunda forma de reconocer es en este caso la tinta offset, que sería la tinta de alto relieve. En las solapas de todos los próceres raspamos y nos va a sonar, va a tener un alto relieve. En el allanamiento más reciente, una persona fue detenida, pero la policía asegura que el año pasado se registraron decenas de casos. 128 personas detenidas, 58 por falsificación, 53 por tráfico de moneda. Las redes en Ecuador no solo han intentado falsificar billetes, también monedas.
Los reglamentos a la Ley Orgánica de Educación Intercultural traen cambios importantes, entre estos la eliminación de los exámenes remediales y de gracia. Carla Delgado nos cuenta que al menos 4 modificaciones regirán a partir del año lectivo 2023-2024. Conozcamos más con Carla. Ya es un hecho. A partir del año lectivo 2023-2024, el sistema educativo en el país tendrá nuevas reglas, que están regidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Una de ellas es el enfoque de evaluación, en el que, por ejemplo, se mantendrán los exámenes supletorios, pero se eliminan los remediales y de gracia. Y que los estudiantes y docentes no trabajen en función de la aprobación de esta prueba a lo largo del año, sino que verdaderamente se concentren en la adquisición de los aprendizajes y que sea un esfuerzo que se realice a lo largo de todo el año. No esperar a recuperar la última nota para pasar el año. Ahora los alumnos sí podrán perder el año, ya que se suprime la promoción automática en educación básica media, porque según la ministra se determinó que muchos de los estudiantes que llegaban a 8º grado no habían desarrollado destrezas elementales. El pasar de forma automática lo que estaba logrando, o sea, lo que se había, o el problema de que esto esté sucediendo, es que luego estos estudiantes que tienen estos vacíos en el aprendizaje no son exitosos en 8º, 9º y 10º, y por lo tanto en 8º grado y en 1º de bachillerato es donde hoy en día tenemos los mayores niveles de deserción escolar. Además, se volverá al régimen trimestral con el fin de contar con evaluaciones periódicas más frecuentes, según explica. Y contar con una evaluación sumativa del nivel de los estudiantes más temprano en el año para poder aplicar medidas de remediación más oportunamente. La forma de evaluar también será distinta. Se calificará a través de métodos cualitativos y en algunos casos se complementarán con evaluaciones cuantitativas. Porque con los niños hasta 4º grado no vamos a tener notas del 1 al 10, sino una valoración de destreza alcanzada, destreza en desarrollo o destreza iniciada. En estas edades no nos es beneficioso poder poner una nota cuantitativa a los estudiantes, sino asegurarnos de que hayan adquirido las habilidades básicas. También se registran cambios en los concursos de méritos y oposición para docentes. Por ejemplo, el curso que requieren ahora durará 60 días. Quienes postulen podrán ser profesionales cuyas titulaciones se encuentren en el campo de la educación. Se estima que mañana culminen en su totalidad las obras de restauración del sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE. También, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables. Así lo anuncia la gerente general de la estatal Petroecuador. Además, la empresa pública retomará poco a poco el bombeo de crudo a través de esta infraestructura. Juan Carlos Esprúa nos informa que la declaratoria de fuerza mayor se mantiene. Petroecuador construirá una 8ª variante para el transporte de crudo a través del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y la 6ª variante para el poliducto Xuxufindi-Quito. Fue el anuncio de la empresa estatal a través de un comunicado publicado este lunes. El objetivo, dicen los técnicos, es precautelar la seguridad y mantener operatividad de estas infraestructuras, que siguen resultando severamente afectadas por la erosión del río Márquer en la provincia del Napo. Mientras tanto, las obras para retomar el bombeo a través de ambos sistemas están cerca del 90%. Podrían culminar este martes, pero dependiendo del clima en esa zona de la Amazonía ecuatoriana. Y es que hace pocos días, tras el derrumbe de un puente en el río Márquer, se implementó un plan técnico para el apagado progresivo de pozos petroleros en varios campos de Petroecuador. La estatal notificó a las empresas con las que mantiene obligaciones contractuales para la entrega de los cargamentos de crudo previstos, pues lo ocurrido afecta al cumplimiento de la regular venta de petróleo. Sin embargo, hasta el momento, Petroecuador no ha informado sobre cuántos barriles de petróleo se han dejado de exportar, el impacto económico y el costo de las obras que actualmente se llevan a cabo para retomar el transporte de crudo. Ahora las autoridades señalan que una vez que se arranque nuevamente con el proceso de bombeo, se analizará si se levanta o no la declaratoria de fuerza mayor. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, destaca que el gobierno ha desarrollado importantes inversiones en el área de salud pública, con un total de 72 millones de dólares. Así destacó el Hospital de Bahía, que requirió de una inversión de 36 millones y ya está inaugurado.
En el hospital de Manta se desembolsaron 33 millones y ya está funcionando. Además, 2 centros de salud tipo C que se construyeron en la provincia de El Oro por un valor que supera los 3 millones de dólares, entre otras obras. Continuamos. Un video en redes sociales muestra a 2 agentes de tránsito de Riobamba en estado de embriaguez y al interior de un patrullero. Según las autoridades, los uniformados habrían acudido a atender una emergencia y fueron captados por los ciudadanos en ese estado. Las autoridades dieron a conocer que se inició un proceso investigativo para las sanciones pertinentes. Ángel Pilatuña con más detalles. Ahí sí, para una multa. Mediante redes sociales fue difundido este video que muestra a 2 agentes civiles de tránsito de Riobamba y 2 mujeres en un supuesto estado de embriaguez a bordo de un patrullero. El hecho fue registrado por ciudadanos quienes pidieron colaboración de los agentes en una emergencia la madrugada de este domingo en el sector de Los Álamos, al norte de la ciudad. Ángel Astudillo, director de movilidad del municipio de Riobamba, indicó que se iniciaron las investigaciones ante esta falta indisciplinaria por los uniformados. Primero, ver el estado de ellos en que estaban. Lógicamente no hay una prueba de alcoholemia porque esto salió en redes al siguiente día. En ese sentido hay que ver el mal uso del bien público que es un patrullero y qué actividad estaban realizando. Entonces, en base a eso, poder encuadrar en una falta disciplinaria y sancionar como corresponde esta falta. El video causó rechazo a través de las plataformas digitales, asimismo en ciudadanos y conductores que vieron el actuar de los agentes de tránsito. Es preocupante porque se pueden dar tantos casos, ¿no? En esa forma que se encuentran ellos, choques. Jorge Zambrano, director de talento humano del municipio de Riobamba, se refirió a las sanciones que podrán enfrentar los involucrados. Estoy a la expectativa de los informes y revisar si es que esto se encasilla dentro de lo que son faltas muy graves. Podríamos hablar de una destitución o de una suspensión de un mes. La institución ha sancionado a 25 uniformados por casos leves, graves y gravísimos dentro de las faltas indisciplinarias en la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Riobamba. Un hombre que laboraba como mecánico automotriz y un taxista informal fueron asesinados este lunes en Guayaquil. Los crímenes fueron ejecutados por sicarios que se movilizaban en autos y motocicletas. Las muertes violentas no tienen freno en Guayaquil. Esta mañana en las calles 19 y Cuenca se registró un asesinato. Sicarios llegaron hasta un taller automotriz en una moto y en un auto. Ubicaron a la víctima, un hombre de 30 años, y lo acribillaron. Así están los comentarios que desde hace unos días ya le estaban dando vuelta. Le habían dicho a este muchacho que se vaya y por necio no quiso entender el mensaje y se... Claro, lo malograron, lo mataron. Más tarde en la avenida Casuarina, en el sector conocido como la entrada de la 8, un taxista informal fue asesinado. Le propina varios impactos de arma de fuego. Al parecer, este ciudadano intenta evadir la agresión y a 30 metros del lugar se produce su deceso. 38 años tenía la víctima. El ataque dejó además 2 personas heridas. Es una persona que vendía agua en el sector y que fue trasladado por moradores al hospital Monte Sinaí. También hay una persona que resulta herida a la altura del pie, que fue trasladado a una clínica. La policía inició el análisis de las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar, con la intención de dar con los responsables del crimen. Un teniente político fue asesinado en Manabí. El cuerpo del funcionario público identificado como Manuel Vera Andrade fue hallado maniatado y con signos de tortura en la zona rural de Tosagua. Él había desaparecido de su natal Canuto de Chone desde el pasado viernes. Karen Ceballos con el reporte. La alerta se dio pasado el mediodía de este lunes. Un cadáver envuelto en una sábana y en estado de descomposición fue hallado en un canal de riego por trabajadores agrícolas en el sitio La Pastora, zona rural del cantón Tosagua, en Manabí. Que pasé y vi la maleza, la corté nada más. ¿Y apestaba ya? Ya apestaba, sí. Personal de la policía y de medicina legal llegó al sitio, así como los familiares de Manuel Vera Andrade, de quien se desconocía su paradero desde el viernes, cuando habría sido secuestrado en la parroquia Canuto del cantón Chone, donde él cumplía la función de teniente político. Tras el reconocimiento de sus restos, la policía confirmó que el cuerpo presentaba signos de tortura. Se ataba de pies y manos, asimismo ya emite olores putrefactos y
no se sabe de cuántos días o en qué situación fue realizado el hecho. Además, pedazos de un papel con un escrito no determinado se encontraron junto a la víctima. Hay una nota, pero por lo que ha estado en el agua no se puede identificar bien qué nota decía en el cadáver. El gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, posteó una nota de condolencia en su cuenta de Twitter, donde destacó que se encuentran realizando todas las acciones investigativas necesarias para esclarecer el hecho. Y es que Manuel Vera Andrade llevaba 5 meses desempeñándose como teniente político de la parroquia Canuto. En la trayectoria pública, Vera destacó como comisario del municipio de Chone por 16 años y luego como asambleísta alterno por Manabí en el 2012 por el extinto partido Fuerza Ecuador. Su cadáver fue trasladado al Centro Forense de Manta para que se le realice la autopsia.